y de libros que tiene sobre Bolívar. Es una emoción casi imposible de narrar. Y también nos hemos encontrado otra sorpresa con Jairo, porque Jairo prácticamente es un hombre, su panza, su cerebro, sus piernas, su voz, su nariz, su olfato, su audio, sus uñas, su pelo, son de Siloé. Entonces la primera pregunta es, Jairo, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Cali, todo el periodo de maternidad de mi mamá lo viví en Siloé. Yo prácticamente soy nacido en Siloé y criado hasta los 7 años. ¿Qué colegio estudiaste? Justamente cuando nos cambiamos de barrio hacia el barrio Libertadores, ingresé a mi primer año escolar. Entonces el colegio se llamaba el Colegio de la Paz. ¿Y el bachillerato? Hola. Buenas tardes. ¿Y el bachillerato dónde lo hiciste? El bachillerato lo hice en el Colegio Centro Educativo Siglo XX, que quedaba en la Quinta con Quinta, aquí en Cali. Jairo, ¿y en qué año ingresas a militar en el movimiento insurgente M19? Yo me vinculo al M19 inicialmente en calidad de simpatizante desde abril de 1978. O sea, 4 años después del nacimiento del movimiento. Sí, sí. ¿Y cómo es ese acercamiento? ¿Quién lo propicia? Nosotros éramos un grupo de amigos de una gallada del barrio Cristóbal Colón. Vivíamos ahí en Cristóbal Colón, vivíamos en función del fútbol y a través del fútbol se acercó un integrante del M19 y nos propuso que si nos interesaba un grupo de compañeros, amigos de aquella época, muy jovencitos, aceptamos y entonces empezamos a militar. De todas formas, nosotros ya teníamos formación de izquierda. Teníamos un compañero que era el Modil, que era el que nos había formado políticamente. Es decir, nosotros cuando llegamos a iniciar nuestra actividad del M19 ya teníamos algún nivel de conciencia política, conciencia revolucionaria. ¿Y en dónde realmente inicias toda la militancia del M19? En el barrio Cristóbal Colón. ¿Y cuál es tu primer acercamiento a vivir todo lo que tiene que ver con el conflicto? O sea, ¿cuál fue tu primera operación? Mi primera operación fue recuperar unas armas de museo que estaban en la casa del expresidente de Colombia, Deogracias Fonseca. Eso fue en Bogotá. En Cali. Eso fue el 19 de abril de 1978. Fue la primera operación en que yo participé. Y me tocó hacerme pasar por mensajero, llegar a la casa a tocar. Me abrieron y tan pronto me abrieron, los compañeros entraron a controlar el tema de la casa donde estaban las armas de Deogracias Fonseca. ¿Cuántas armas recuperaron? Creo que unas 20 armas, todas de museo, ninguna de guerra. ¿Y por qué museo? ¿Para qué? Queríamos poner el mensaje de que era necesario recuperar las armas, así fueran de museo, para la lucha revolucionaria. ¿Y te diste cuenta qué pasó después con las armas? Sí, se convirtieron en armas que se fueron para distintas partes para aprender a hacer tiro, enseñar a disparar. Otra operación emblemática antes del Caribe, en que ellos participaban. Hubo una que fue la siguiente. Un día mi mamá murió
y yo no pude cumplir una cita que tenía por la muerte de mi mamá. Al día siguiente, yo tenía que caer a un automático. Un automático es una cita que se repite cuando uno se pierde de una cita, como queda en condiciones de clandestinidad. Nadie sabía uno dónde vivía, cómo se llamaba. Entonces, si yo no iba a una cita, tenía que repetir otras citas que se llamaban automático. Todos los días en tal sitio, a tal hora. Siempre alguien iba a recogerme, a encontrarse conmigo. Y en el momento en que mi mamá se murió, me dijeron que si yo participaba en el operativo. Entonces yo dije que sí. Y eso se convirtió en un ejemplo para la militancia de Lenin, porque ese día se había muerto mi mamá. Y yo corría el riesgo igualmente de caer preso, de que me hirieran, me mataran, porque era una operación militar. ¿Y de qué trataba la operación? Una recuperación de dinero. ¿En una entidad bancaria? Sí. Y bueno, terminaste la operación con éxito, me imagino. Sí, completamente. ¿Y al otro día el entierro de tu mamá? No, en ese mismo momento la estaban enterrando. Cuando estabas en el operativo están enterrando a tu mamá. Sí. Y al regreso del entierro ya la familia, que te preguntaron de por qué no estuviste en el entierro. Sí, claro. Y yo dije, no, era que estaba ocupado. Y ocupado era que estaba en una operación militar. Eso fue en septiembre del 80. Y por esa razón, en diciembre del 80, que hubo una reunión nacional de la Fuerza Militar del M-19, yo fui a esa reunión invitado especial y tenía que hacer guardia y hacer rancho y hacer vigilancia de la reunión en que se estaba desarrollando. Ahora ya entrando en toda la operación del Carina, porque es que emblemático, hay 2 sobrevivientes nomás de esa operación tan reconocida y sobre todo una operación que merece que el pueblo colombiano la mantenga en su memoria. Por ese motivo estamos tratando de estudiar un poco más sobre el tema del Carina y especialmente con Jairo. Y pues después a lo mejor tenemos la oportunidad de ir a Bogotá a entrevistarnos con el Rolo para que el Rolo nos cuente también la versión. Claro. Jairo, ¿tú por qué crees que te escogen para la operación de la traída de las armas desde Panamá a Buenaventura? A ver, en el momento en que se da la operación, cada militante del M-19 era evaluado. Y en la evaluación que se vivió en ese momento, yo fui catalogado como el guerrillero mejor evaluado. Y eso me permitió que eligieran a varios compañeros. Inicialmente nosotros cuando salimos para lo del Carina no sabíamos que íbamos a esa operación. Nosotros salimos como que íbamos para un curso de guerrillas en Cuba. Así, con ese cuento salimos del país. Cuando llegamos a Panamá, que ya está el barco, entonces nos separan a varios de los que íbamos para el curso, supuestamente curso a Cuba, nos separan y nos introducen en el barco. Y solamente cuando ya estamos dentro del barco es que nos damos cuenta que ese barco está lleno de armas y que viene para Colombia. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? No, de mucha sorpresa y de mucha alegría, porque sabíamos que los compañeros de las áreas rurales del Frente Sur en el Capital Putumayo estaban esperando hacía un tiempo que llegara un cargamento de armas y que nosotros hubiéramos elegido para traerlo a Colombia. Eso era una elección de mucha preferencia, de mucho reconocimiento. Ya en el barco ustedes recogen alguna información de cómo había sido todo el transcurso, la osadía de traer el barco, salir por Panamá, bajar a África y terminar acá en América.
No, realmente nosotros no nos damos cuenta de esa parte. Yo me doy cuenta de todo el conjunto de la operación cuando leo el libro que sale en 1985, pero antes de eso no supe. Yo supe la parte en la que participé exclusivamente. Claro, no tenías ninguna información de cómo se compra el barco, cómo se compran las armas, cómo hace toda la travesía y también cómo se llevan las armas a La Guajira y de La Guajira al río Orteguaza en el Caquetá. De eso no te das cuenta nada, no te das cuenta del secuestro para nada. Sí. Es decir, desde el momento en que empieza a funcionar el Carina, a partir de ahí yo me doy cuenta de muchas cosas que pasan. O sea, lo del avión de aeropesca que acuatiza en el Orteguaza, eso sí digamos, también lo supe después porque nosotros estábamos en el Carina. En el momento en que nosotros estábamos en el Carina se iba haciendo progresivamente lo del avión de aeropesca del Orteguaza. Jairo, ¿y no había ninguna posibilidad de opinar de los 3 mandos del M19 que estaban a cargo de la operación dentro del Carina con los marineros, pues que ya sabemos que los marineros son muy difíciles? ¿No tienen ustedes posibilidades de interlocutar para que pues ese barco no llegara a Colombia, no que se sacaran las armas como han sacado inicialmente en lanchas en el mismo Panamá y llevarlas a otro punto de Colombia para evitar posiblemente una tragedia? No, realmente parte importante de la operación era la recepción. Es decir, nosotros estuvimos a 2-3 horas de entregarle el barco Carina a los compañeros que nos estaban esperando. Lucio Cifuentes era uno de los que estaba aquí en Buenaventura esperándonos. Sí, pero no logramos hacer contacto con ellos. Entonces, digamos que fueron pequeñas fallas, pero muy significativas. ¿Sí? Pero la operación Carina fue una operación, digamos, bien resuelta, aunque los resultados pues fueron negativos, ¿no? En el sentido en que el barco no llega a su destino. Pero de todas maneras uno entiende ahí en la lectura de Castro Caicedo que hay una hazaña de hombres que no conocen prácticamente el mar, que hay 2 personas allí que son pagadas y que los marineros son, sí, lo que sucedió constantemente, que se bajan del barco y si no nos da más plata y entonces a tomar tragos y una cantidad de locuras de esas, que llegó un momento en que algunos de ustedes dijeron, la decisión que tomar es quitarle la vida a esos tipos, pero quitarle la vida a esos tipos y sin saber pues direccionar el barco sería como también un suicidio. Pero lo que trato de insistir otra vez en la pregunta del Carina como tal era la incidencia de evitarse ese viaje tan largo, sabiendo que ya lo habían hecho, ya habían triunfado sacando los primeros 1000 fusiles y no hay cuánta munición en lanchas desde el Carina en Panamá para llevarlos a La Guajira. ¿Por qué no repetir esa misma operación si no había sido hecho? Es una pregunta que uno se hace leyendo las historias de ustedes, ¿no? Claro, ya es un supuesto. Sí. Pero la pregunta es si ustedes tenían la oportunidad de hablar con el contacto, o era muy disciplinado lo que era. No, realmente no había mayores posibilidades. Era palabra de Dios el que estaba a cargo de la operación con ustedes. Sí, claro. Se hace esto y el barco se devuelve, se va. Además que estaba bien pensado. Estaba bien pensado. Mira que cuando el combate nosotros teníamos como 20 fusiles disponibles, más de los que cada uno de nosotros teníamos, porque lo que nosotros hacíamos el contacto e inmediatamente lo entregamos. Un fusil a cada compañero de los 20 que nos esperaba y nosotros una lancha y a Buenaventura y a Bogotá inmediatamente. O sea, se asegura la seguridad de la carga, pero algo falló. Yo creo que estuvo bien concebido, seguramente hubo problemas en la ejecución,
de la tarea. Pero de todas maneras ya, según el libro, según los relatos ahí, que tú no tenías pues conocimiento de qué estaba pasando, que te das cuenta ya es cuando lees el libro, el barco tiene muchos problemas, choques, bueno, cantidad de cosas, que se quedó sin combustible. Se quedaba sin combustible. Conseguir el dinero para poder mantener la operación era una osadía. Bueno, al comandante Armando Bateman le tocó hacer piruetas, utilizar a bandidos allá para que amigos de que le prestaran plata, y plata que fue un caminero que se devolvió. Pero de todas maneras es interesante plantear, más que eso, es la relación tuya con el capitán y con la otra persona que lo acompañaba allí en el barco. Cuando ellos comienzan pues a seguir pidiendo plata, a pedir más y a tomar trago y a indisciplinarse, y a lo último también a querer salirse del barco, cuando se dan cuenta que ya hay armas. ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué pensabas? ¿Qué querías hacer con ellos? Si tuvieras la opción de hacerlo. Nosotros en algún momento incluso el asunto se hacía tan complejo que pensamos en salir de ellos, en aniquilarlos, ¿sí? Porque la situación era muy compleja, pero también sabíamos que hay nosotros no conocíamos mucho de navegación marítima, no conocíamos mucho de barcos, ellos sí eran expertos, y sentíamos que tomar esas medidas tan extremas podía significarnos una gran dificultad. Entonces, digamos que tratamos de manejar la cosa lo mejor que fue posible. ¿Qué sentiste cuando disparaste las bengalas y el antiguo monarca convertido en zar respondió que estaba a 100 metros? ¿Te recuerdas de ese momento? El monarca convertido en zar es el que lleva las armas en La Guajira. Sí, en La Guajira. No, yo no estuve en eso. Yo estuve con el monarca cuando le pasamos la carga, que eso lo hicimos en el Atlántico, antes de pasar el canal. Le pasamos una noche, hicimos contacto, ellos llegaron, estuvimos cerquita y le pasamos los 250 fusiles y 250.000 kilos. ¿En qué momento antes disparan las bengalas? Después. Eso es después, cuando estamos en el Caribe, lo estamos pintando. No, estamos en el Ronald Cruise. Y estando en esa isla es que le cambiamos el nombre y pasó a ser el Caribe. En esa nos movemos en una lancha con uno de esos muchachos y nos perdemos en una laguna, nos perdemos. ¿Cómo es que la pregunta? La otra que sigue son las bengalas, cuando disparaste las bengalas. Eso sí. Pero cuando tenés que manejar la lancha, ¿qué pasó? Si vos no sabías manejar lancha. Sí. Bueno, digamos que yo no era un experto, pero ya había aprendido. Es que estando en esa lancha, una noche nos perdimos, habíamos calculado que salíamos a las 6 de la tarde y llegábamos a las 9 de la noche. Y resulta que las 9, las 10, las 11, las 12, las 1 de la mañana y nos perdimos. Entonces, de pronto vimos una luz por allá y arrancamos hacia allá. Y nos metemos, cuando llegamos así cerquita, un pueblito. Y entonces nos metimos, hasta que llegamos a la costa y paramos la lancha y era que estaban esperando que llegara el padre para darle el santo sepulcro a un bebecito indígena que había muerto. Ellos nos salvaron de la caída, supuestamente, porque ahí los barcos se caían y morían todo el mundo. Sí. Y ustedes se salvaron. Claro, nosotros entramos sin saber eso, sin saber que eso era una área muy peligrosa. Nosotros entramos, y entramos. Entonces ellos decían que nunca nadie se metía por allí. ¿Sí? Entonces después nos dijeron que era el espíritu del niño el que nos había guiado. Porque si el niño no hubiera muerto, no se había visto esa luz. O sea, ellos no estarían despiertos, se habían apostado. Sí, y ese día yo manejaba la lancha, la metí por un sitio
muy peligroso, pero yo no sabía que era peligroso. O sea, terminaste como un marino experto ahí. Sí, sí. Bueno, y cuando deciden chocar contra el ARS de Benalcázar, y esa situación, ¿cómo se da ahí entre los tres? Claro. ¿La decisión es unánime o hay posiciones ahí? No. Realmente dos tomamos la decisión. Él me propone, negro, choquemos. Yo le dije, sí, claro, hagámoslo. Se trata de lo siguiente. Este era el Sebastián. Sí. Y este era el barco de nosotros, un barco más pequeño, más antiguo. Entonces, ellos le meten un roquetazo al puente. El puente es donde está el timón. Le meten un roquetazo y al mercenario que está manejando lo despedazan. Entonces quedamos los tres nomás. Los tres. ¿A quién matan ahí? ¿A Polo? No, al conductor. ¿Al que tenía el brazo quebrado? Eso. Al pelado. Sí, él no es. Lo que pasa es que él estaba pasándose, como decir, de un sitio a otro y tenía la mano aquí. Sí. Cuando hizo el barco basculó y se vino en la puerta y le destrozó los deditos de la mano. La puerta de acero. Sí. Le cogió la mano, entonces quedó con una sola mano. Y con una sola mano estaba manejando el barco. Cuando Salvador me dice, hermano, choquémoslo, entonces yo le digo, sí. Entonces yo voy y le digo, entonces yo corrí. ¿Y el Rolo qué decía? No, que sí, claro. También estaba de acuerdo. Sí. Entonces, le daban, el barco está aquí, le da la vuelta, Los militares se asustan. No, ellos no se la pillan. Ellos se la pillan es cuando ellos vienen, ellos piensan que nosotros vamos a disparar, a esquivarlos. Pero cuando estamos cerca, el barco sigue derecho y entonces ellos maniobran. Y este viene y ¡ta! Pasa por un ladito. Pero el Sebastián maniobra y evita el impacto. La estrategia de los militares. Sí. Bueno, y cuando están en esa pelea, esa experiencia de disparar con dos fusiles, ¿cómo es la cosa? ¿Te volviste Rambo ahí, pues? ¿Por qué tomas la decisión de disparar con dos fusiles? Hermano, en un momento de... O sea, nosotros ya consideramos que éramos hombres marcha, entonces se hacen locuras como esas, por ejemplo. Sí, eran un par de fusiles. Es que era muy fácil, David, porque no es... Vos le movés un botón, vos sabés el ráfaga. Entonces vos lo tomás aquí, pin, y ya te salen todos 25. Pero también te patea el fusil, ¿no? Sí, pero... Te puede volver y puede matar a los otros compañeros. Sí, o uno mismo. Sí, no. O sea, es una decisión. Yo pregunto porque yo sé yo disparé también. Claro. Entonces, cuando uno con un fusil, el fusil le patea, y más esos fusiles que no tienen mucho poder. Claro. Estás disparando un FAL Un y un FAP. O los dos eran FAL. Ambos eran fusiles automáticos pesados, FAL. Sí, pero hay uno que es pesado y el otro es FAL, que es más liviano. El FAL es más liviano y el P es pesado. Sí. Entonces, cuando uno dispara, si con uno solo uno tiene que dispararse bien porque si no le pega. Sí. Por dos es más que nada. Por lo la pregunta de los dos fusiles, bueno, pero es en un mismo momento la adrenalina, claro, de la desesperación. Y ahí había alguna posibilidad para pensar en un ser supremo, Dios, qué sé yo, la familia, los hijos, bueno, los amigos, ¿qué piensa uno? No. Pensamos, hermano, en hundir el barco, y cuando ya el barco se estaba hundiendo, eso era un aliciente. Nosotros lo que hacemos es coger el barco, este es el barco, y cogerlo por este lado y romperlo a base de tiros, Entonces se abrían 25 huecos, 25 llaves. Entonces se fue escorando hasta que se fue al fondo. ¿Y entonces por qué intentas suicidarte? Por el tema de las torturas. Entonces estás pensando que iba a pasar algo. Sí, claro. Pero con ellos, con los militares. Pero con tu familia, tu pensamiento. No pasaba nada por ahí. No, en ese momento. O sea, ¿creías que el suicidio era mucho más importante que aguantar torturas? Sí, claro.
Y cuando te estás ahogando, entonces, El tema del ahogo es un poco lo siguiente. Yo tenía unos tenis. A nosotros nos habían dado como $100. Y en algún momento nos dijeron que esos $100 se les pueden gastar. Entonces, Salvador compró cosas, el Rolo compró cosas y yo me compré unos tenis que me acuerdo que me costaron $34, que era un platal. $34 en Panamá, $34 para unos tenis eran un platal. Unos tenis pueden valer 5 o 10. Yo le metí 34.000. Pero con esos tenis nos bañábamos, entonces se han llenado de arena. Y como ya nos íbamos a bajar del barco porque lo entregábamos, ya estamos ahí. Entonces yo lo puse a secar. Y cuando me lo fui a poner no encontré los cordones. Entonces yo tenía otros zapatos de civil, lo que le llaman de civil. Entonces le quité los cordones y se los puse. Estos eran unos cordones corticos. Y en el tema de la batalla todo el tiempo estuve con unos zapatos de un tipo y con unos cordones que no eran, digamos, originalmente ellos. Entonces cuando el barco estaba a punto de hundirse, pues yo estaba en el borde. Entonces el agua está aquí y está aquí y yo me voy a tirar cuando el barco se hunde completamente, desaparece del nivel del agua. Entonces me amarra con una manila que hay de allá para acá, me amarra este pie. ¿se te enreda? Sí, y se hunde. Y se hunde y me lleva. No, Jaime. Bueno, nosotros estamos con Jairo Rubio contando un poco sobre la historia de Karina. Él con el Rolo en Bogotá son los únicos dos sobrevivientes de Karina. Bueno, todo bien. ¿Qué más ve? Aquí pues estamos en la casa de Jairo, en la ciudad de Italia, en el barrio República de Israel, y seguimos pues contando un poco que nos cuenta la historia. Estoy con un amigo especial, me imagino yo, una emoción, por eso salió un poco la charla, pero si retomamos ahí, vamos a terminar esta conversación con Jairo. Es una conversación emblemática para que la gente, no solamente en Siloé, sino en Colombia y el mundo, se dé cuenta de que cuando uno sueña por una causa, cuando uno tiene ideales, no le importa realmente si se va a morir o no se va a morir. Y con estas historias queremos que el pueblo colombiano se dé cuenta que hay héroes. Quizás hay héroes para la gente que es afín al cambio de un país. Quizás otras personas que nos van a ver van a decir que qué héroe vamos a hacer. En el caso, por ejemplo, de Rubio, pero creemos que sigue siendo un héroe para la gente que cree en el cambio de gobiernos corruptos, en el cambio de países como Colombia, que de alguna manera son sometidos a través de quitarle tierra a los campesinos, a las negritudes, y entonces cuando salen fuerzas insurgentes a responder contra los abayazadores, contra los dictadores, contra la gente que está con ganas de acabar con la mayoría de los pueblos, en este caso Colombia, pues nos encontramos con esta clase de historias que, a pesar de que fueron por ahí en la década del 80, todavía son historias que podemos contar para poder mantener la memoria histórica. Y seguimos con Jairo, preguntándole, cuando ya realmente ustedes están en el agua, ustedes o se ahogan o los matan, ¿cierto? Sí. Pero llega un momento en que ustedes deciden, ¿quién de ustedes decide pedir auxilio? Sabiendo que pueden haber torturas, pero hay un poquito de posibilidad de aferrarse a la vida. Claro. Lo que digamos que después de estar más o menos 1 hora, 2 horas en el agua, nadando, ocultándonos en la gran cantidad de basura que quedó a flote del barco, creamos un cuento, nos echamos un cuento nosotros, nos ponemos de acuerdo con una coartada
nosotros no somos guerrilleros, nosotros no traíamos armas, nosotros venimos en un barco de California, eso era para noviembre. Traíamos mercancía de contrabando, nosotros somos contrabandistas, eso es lo que nosotros decimos. Pero de todas maneras, ¿quién iba a comer el cuento si ustedes tenían la pólvora por todos los lados? Eso pero, era una falacia. Claro, pero todo se hundió. Eso era un paso mental prácticamente ahí. Todo se hundió, nosotros no quedamos a nosotros no nos capturan absolutamente nada, nosotros nos ponen en calzoncillos, en pantaloneta. Sí, pero Jairo, de todas maneras, técnicamente vos sabés que claro. La pólvora queda en el cuerpo y ustedes pólvora sí tienen atrás. Sí, pero digamos... Eso no lo pensaron ustedes en el momento. Eso no lo analizamos. Analizamos es que éramos contrabandistas, hicimos una coartada muy bien, nos demoramos como una hora y media armándola, nos preguntábamos, nos contrapreguntábamos para tratar de tener coherencia y con ese cuento nos... ¿Y en qué momento la Armada y el general, cuál era el apellido? ¿Guerrero? Era Guerrero Paz, de la tercera brigada, Guerrero Paz, logra de alguna manera darse cuenta que ustedes sí son del M19, son guerrilleros? ¿A cuánto tiempo de que ustedes lo suben al Belalcázar? No, realmente ellos se dan cuenta porque yo era un fugitivo en el valle y cuando yo doy mi nombre inmediatamente saben que mi casa la habían allanado, en fin. Entonces deducen fácilmente que somos. ¿Cuál es la gran ventaja nuestra? Que no hay una sola prueba contra nosotros. Nada de lo que capturan que logra quedar a flote en el barco es evidencia de que venimos con armas. Entonces nosotros soportamos y aguantamos lo que fue necesario hacer, pero mantuvimos el dato de que éramos contrabandistas. ¿Y en algún momento torturan? ¿Los torturan? Sí, claro. ¿Dentro del barco? Claro, dentro del barco. ¿Y después cuál es el recorrido del barco? ¿Los torturan? Me imagino que ese general comienza a desesperarse para sacar la información a ustedes. ¿Dónde lo llevan después de que lo bajan del barco? Nos llevan a la base militar de Buenaventura, a la base de la Armada, y ahí nos tienen en un edificio, ya en el centro de Buenaventura. ¿Y a los cuántos días los mandan a la cárcel? A los 14 días, ¿no? Nosotros nos capturan el 14 de noviembre y nos mandan a la cárcel el 28 de noviembre, 2 semanas después. ¿A Villanueva? A Villanueva, sí. ¿Y ahí cuánto duran en Villanueva? 9 meses, 10 días. ¿Y por qué salen? Salimos porque el 7 de agosto de 1982, Belisario Betancur asume la presidencia de la República, levanta el estado de sitio, entonces todos los casos que están en la justicia militar pasan a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria determina de que nosotros no nos han cogido ni una sola prueba, ni una sola arma, nada. No hay declaraciones nuestras contra nosotros mismos, entonces no se configura un delito. En los interrogatorios que hace el general Paz Guerrero y los otros militares, ¿qué preguntaban? Que si nosotros veníamos de Panamá, que si era verdad que teníamos armas, que si era verdad que éramos de la Universidad. Sí. Entonces, de que somos, nosotros no reconocemos, aunque yo era fugitivo, pero yo lo que digo es que yo me fui para Estados Unidos y me vine con un barco con productos de propaganda. O sea, ustedes nunca en el juicio, nunca reconocieron lo que era el del M19. No. Pero cuando estaban en Villanueva, sí estaban en el patio con los insurgentes. Ah, sí, con los presos políticos. O sea, que jugaron con mucha suerte de lo de Belisario, que termina Belisario en un proceso de acercamiento con el M19, después termina con el Palacio de Justicia, con una cosa muy maluca, pero de todas maneras Belisario abre las famosas casas de paz en el país, ¿no? El M19, Sí, sí. que es una forma también donde
las milicias del M-19 logran fortalecerse en las comunidades populares tanto en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades del país. Esa historia de Karina, contada por Jairo Rubio acá en la ciudad de Santiago de Cali, es una parte más para ahondar los escritos excelentes de Germán Castro Caicedo, que de una manera metódica logra hilar todas las historias, tanto del secuestro del avión de aeropesca que terminó en el río Orteguaza en el Caquetá, donde 500 armas llegaron al M-19 realmente y las otras 500 en combate las perdieron. Y las otras sí, realmente tanta plata que le metió el comandante de Mediolange a ese barco, a la logística, a pagarle a tanto marinero, y realmente no quedó una sola arma de esas restantes. Sí. Pero de todas maneras queda la simbología de la lucha. Y aquí cortamos un poco lo del Karina, pero seguimos con Jairo, con esa hermosura que nos tiene hoy, que posiblemente no quiero decir que lo del Karina sea secundario, pero creo que hay una cosa importante que hemos aprendido en la atención que nos ha prestado hoy Jairo, y es que Jairo es bolivariano. Jairo, si pudiéramos hacer una iglesia de Simón Bolívar, yo creo que Jairo la presidiría. Y tiene una cantidad de libros, de cuadros, y hay uno que es genial, pero genial, que ya voy a mostrar, que es un tesoro para los lectores adultos, que es el Correo del Orinoco. Es una obra magistral, Correo del Orinoco, el periódico de Simón Bolívar. Y hay otro que encontramos que son 3 tomos, el 1, 2 y 3, que es Mi amigo Simón Bolívar, donde a los niños se les puede contar la historia de este libertario nacido en Caracas, Venezuela. Es una forma fácil de contar un poco toda la historia de Bolívar desde que nace hasta que libera pues estos pueblos del yugo de los españoles. Jairo, ya hablando de Bolívar, ¿por qué te enamoraste de la obra de Bolívar? Digamos que Bolívar se convierte en un ser ideológicamente muy importante para el M-19. Reivindicar a Bolívar es reivindicar lo propio, lo nuestro, lo que estuvo aquí, la realidad concreta de nuestra cultura, nuestra ideología, nuestra idiosincrasia. Y progresivamente he ido incursionando en Bolívar hasta lograr determinar que uno de los seres humanos más importantes en la historia de la humanidad es este caraqueño, que además estuvo aquí en Cali, en Bogotá, en Pasto, en todo este territorio. Sufrió, triunfó, fue derrotado, pero al fin y al cabo se convirtió en el gran libertador. Bolívar es un hombre definitivamente muy grande, lo recomiendo, hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Sí. Cuando hablas de Bolívar y hablas del M-19 a la misma vez, pues la columna vertebral del M-19 era Bolívar. Estudiar sobre Bolívar, y tú, esta cámara, nos dijiste que tanta enseñanza de Bolívar posiblemente haya sido un error del M-19 como grupo insurgente. ¿Por qué motivo? No, lo que yo digo, David, es que hoy me parece que nos faltó profundizar en aquella época del M-19 mucho más en el estudio, ¿sí? En la discusión, en el reconocimiento de la memoria histórica de lo que fue Simón Bolívar para la lucha libertadora. Bolívar fue un político, Bolívar fue un militar, un estadista, un compañero, un guerrillero, un hombre definitivamente supremamente importante. Entonces pienso que a nosotros nos faltó profundizar más en el estudio del pensamiento, de la acción bolivariana. O sea, al contrario, era más fortalecer más la historia de Bolívar como, claro. Como un héroe realmente y un ícono a seguir. Exacto, como un ideólogo, como una persona que tuvo la virtud de entender que la lucha aquí era con los pobres, era con los indígenas, era con los más desposeídos. Eso fue lo que Bolívar hizo en estas 5 repúblicas. Jairo, si murieras
y volvieras a vivir, ¿qué cosas cambiarías de tu vida? No sé qué, pero pienso que he tenido unas posibilidades de vida importantes en las cuales casi que podría decir que no me arrepiento de las cosas por las cuales he pasado. O sea, ¿volverías a trajinar la vida como insurgente? Pues David, ojalá que no, me parece que siendo una etapa importante de mi vida, pero necesitamos fortalecer mucho el proceso de paz, necesitamos practicar mucho más una verdadera paz. Creo que siendo una etapa importante, tengo que destacar que la guerra pues es una cosa absolutamente cruel. Ver compañeros o compañeras que murieron en tales circunstancias durante tantos compañeros y compañeras, realmente fue una etapa muy